Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Hola. Sabemos que os interesa comprender cómo la intervención del gobierno puede Ya ves. contribuir a las depresiones económicas y hoy vamos a analizar un artículo que desafía algunas ideas preconcebidas. Exacto. Se titula ¿Cómo la intervención del Estado desencadena las depresiones? Y fue escrito por Rob Price Ajá. en junio de 2020. Lo interesante es que Price no se limita a la Gran Depresión, sino que traza paralelismos con la economía de la década de 2010. Es como si la historia se repitiera, ¿no crees? Es una observación muy aguda. De hecho, el artículo comienza destacando las similitudes entre los felices años 20 y la década anterior a 2020. ¿Te refieres a la inflación monetaria, la especulación bursátil, ese tipo de cosas? Sí, en ambos periodos vimos una inflación monetaria significativa. La oferta monetaria de Estados Unidos creció alrededor del 60% entre 1921 Wow. y 1929 y un asombroso 145% entre 2009 y 2019. Impresionante. Y supongo que eso también se reflejó en la bolsa, ¿verdad? Por supuesto, en ambos periodos, el S&P 500 experimentó un crecimiento desmesurado, un 700% en la década de 1920 y un 480% entre 2009. Caray, en 2019. Y no olvidemos que en ambas épocas teníamos poderosos bancos centrales con agendas políticas. Vaya, entiendo que el panorama económico era similar, pero ¿dónde entra la intervención del gobierno en todo esto? El artículo argumenta que centrarse solo en la inflación del IPC, como hicieron muchos en ambas épocas, puede enmascarar la inflación más amplia, especialmente en los precios de los activos. ¿Y qué tiene eso que ver con el gobierno? Bueno, las políticas gubernamentales pueden influir en la inflación ya sea directamente a través de la impresión de dinero o indirectamente mediante la regulación de los mercados, y aquí es donde entra la figura de Hoover. Mucha gente piensa que Hoover fue indeciso durante la Gran Depresión y que Roosevelt salvó el día con el New Deal. ¿Es eso lo que el artículo plantea? No exactamente. Price argumenta que las políticas de Hoover ya eran bastante intervencionistas, sentando las bases para la expansión del New Deal, en otras palabras. Ajá. El New Deal en realidad comenzó con Hoover. Eso sí que es una perspectiva diferente. Entonces, ¿cuáles fueron algunas de las políticas intervencionistas de Hoover? Bueno, Price menciona varias. Impulsó los salarios y los precios, expandió el crédito, apoyó a empresas y bancos en dificultades, incrementó el gasto público, inició programas de obras públicas. La lista es larga ¿Sí? y el artículo la relaciona con la crisis económica. Exactamente. El autor argumenta que estas políticas, aunque bien intencionadas, pueden tener consecuencias negativas no deseadas. Por ejemplo, mantener los salarios altos durante una caída de los precios puede aumentar el desempleo. ¿Por qué? ¿No deberían los salarios altos ayudar a los trabajadores? En teoría sí, pero durante una crisis las empresas pueden verse obligadas a despedir trabajadores si no pueden permitirse pagar esos salarios. Ya. El artículo menciona que el promedio de horas semanales trabajadas se redujo de 48 en 1929 a 32 en 1932. Es una caída enorme. Y hay más ejemplos de este tipo de consecuencias no deseadas. Por supuesto, Price habla también de las restricciones a los retiros bancarios y los aliados bancarios, si bien estas medidas pueden parecer protectoras a primera vista, también pueden socavar la confianza en el sistema bancario. ¿Y eso qué significa? Que es mejor dejar que los bancos quiebren. No necesariamente. Lo que el artículo plantea es que hay que buscar un equilibrio entre la protección y la libertad de mercado. Ya veo. Intervenir demasiado puede ser tan perjudicial como no hacer nada. ¿Tiene sentido? ¿Y qué pasa con las leyes de quiebras? También hay intervención en ese ámbito. Sí, el artículo critica el debilitamiento de los derechos de los acreedores en las leyes de quiebras, ya que esto puede impedir una reasignación eficiente del capital y mantener a flote a empresas improductivas. Es decir, que se está premiando la ineficiencia. Exactamente. Y esto nos lleva a otro punto importante, la manipulación monetaria. ¿Te refieres a cosas como bajar los tipos de interés? Sí, el artículo argumenta que este tipo de medidas pueden desincentivar los préstamos cuando más se necesitan, ya que los bancos prefieren no arriesgarse en un entorno incierto. Ya veo entonces, según Price, muchas de las políticas que se implementan para combatir las crisis pueden ser contraproducentes. ¿Y qué alternativa propone? El artículo no ofrece soluciones mágicas, pero sí nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de la intervención y a considerar la posibilidad de que los mercados, aunque imperfectos, sean capaces de autorregularse. Es una idea que da que pensar. Sin duda, y lo más preocupante es que según el artículo, estas políticas intervencionistas no son exclusivas del pasado, se pueden observar paralelismos con medidas que se están implementando en la actualidad. En serio. ¿Puedes darme algún ejemplo? Claro, piensa en las restricciones a la inmigración, el aumento de aranceles, el apoyo del gobierno a empresas en dificultades son políticas que hemos visto en los últimos años. Tienes razón, es como si no hubiéramos aprendido nada de la historia. Ese es precisamente el punto que Price quiere destacar. Vale, entiendo que la intervención del gobierno puede tener consecuencias negativas.
Pero también hay un argumento moral para estas políticas, ¿no? Proteger puestos de trabajo, apoyar a las empresas, evitar el sufrimiento de las personas. Por supuesto, la intención es buena, pero el artículo nos insta a mirar más allá de los beneficios a corto plazo y considerar las consecuencias a largo plazo. ¿Y cuáles son esas consecuencias a largo plazo? Básicamente, Price argumenta que si bien las intervenciones pueden proporcionar un alivio temporal, en realidad pueden prolongar las dificultades económicas y debilitar las recuperaciones. Es como si estuviéramos posponiendo el problema en lugar de resolverlo. ¿Y eso por qué ocurre? Bueno, porque la intervención puede distorsionar los mecanismos de mercado y crear incentivos perversos. Por ejemplo, si el gobierno rescata a las empresas que toman malas decisiones, no hay ningún incentivo para que esas empresas sean más prudentes en el futuro. Ya veo entonces qué se puede hacer para evitar caer en esta trampa. Es una pregunta compleja, pero creo que el primer paso es ser conscientes del problema. Tenemos que entender que las soluciones fáciles a menudo no son las mejores y que a veces es necesario aceptar un poco de dolor a corto plazo para lograr un beneficio a largo plazo. Es una lección difícil de aprender. ¿Y crees que los gobiernos y los bancos centrales están dispuestos a cambiar su forma de actuar? Es difícil decir, el artículo es bastante pesimista al respecto. Argumenta que el gobierno y las élites corporativas están demasiado invertidos en el statu quo para permitir que sus malas inversiones e ideas fracasen. Es decir, que no tienen ningún incentivo para cambiar. Exactamente, y eso nos deja en una situación bastante complicada. Sí, no parece que haya una solución fácil a la vista. No la hay, pero creo que es importante seguir hablando de estos temas y buscando alternativas. No podemos resignarnos a repetir los errores del pasado. Y lo que a mí me parece más preocupante es que, según el artículo, estas políticas intervencionistas no son exclusivas del pasado. Podemos observar paralelismos con medidas que se están implementando en la actualidad. En serio. ¿Puedes darme algún ejemplo? Claro, piensa en las restricciones a la inmigración, el aumento de aranceles, el apoyo del gobierno a empresas en dificultades. Son políticas que hemos visto en los últimos años. Tienes razón, es como si no hubiéramos aprendido nada de la historia. Ese es precisamente el punto que Price quiere destacar. Vale, entiendo que la intervención del gobierno puede tener consecuencias negativas, pero también hay un argumento moral para estas políticas, ¿no? Proteger puestos de trabajo, apoyar a las empresas, evitar el sufrimiento de las personas. Por supuesto, la intención es buena, pero el artículo nos insta a mirar más allá de los beneficios a corto plazo y considerar las consecuencias a largo plazo. ¿Y cuáles son esas consecuencias a largo plazo? Básicamente, Price argumenta que si bien las intervenciones pueden proporcionar un alivio temporal, en realidad pueden prolongar las dificultades económicas y debilitar las recuperaciones. Es como si estuviéramos posponiendo el problema en lugar de resolverlo. ¿Y eso por qué ocurre? Bueno, porque la intervención puede distorsionar los mecanismos de mercado y crear incentivos perversos. Por ejemplo, si el gobierno rescata a las empresas que toman malas decisiones, no hay ningún incentivo para que esas empresas sean más prudentes en el futuro. Ya veo entonces, ¿qué se puede hacer para evitar caer en esta trampa? Es una pregunta compleja, pero creo que el primer paso es ser conscientes del problema. Tenemos que entender que las soluciones fáciles a menudo no son las mejores y que a veces es necesario aceptar un poco de dolor a corto plazo para lograr un beneficio a largo Es plazo. una lección difícil de aprender. ¿Y crees que los gobiernos y los bancos centrales están dispuestos a cambiar su forma de actuar? Es difícil de decir, el artículo es bastante pesimista al respecto. Argumenta que el gobierno y las élites corporativas están demasiado invertidos en el statu quo para permitir que sus malas inversiones e ideas fracasen. Es decir, que no tienen ningún incentivo para cambiar. Exactamente. Y eso nos deja en una situación bastante complicada. Sí, no parece que haya una solución fácil a la vista. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Estamos condenados a repetir los errores del pasado? No necesariamente. El artículo no ofrece soluciones mágicas, pero sí nos invita a reflexionar. Si aceptamos que la intervención tiene sus límites y que los mercados, aunque imperfectos, pueden ser parte de la solución, podemos empezar a buscar alternativas. ¿Qué tipo de alternativas? Bueno, podríamos empezar por fortalecer los mecanismos de mercado. En lugar de intentar controlarlos, por ejemplo, en lugar de rescatar a empresas ineficientes, podríamos fomentar la competencia y la innovación. Eso suena bien en teoría, pero ¿cómo se traduce en políticas concretas? Podríamos reducir la burocracia y las regulaciones excesivas que asfixian a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas. También podríamos promover una política fiscal responsable que no genere déficits insostenibles. Esas son medidas que podrían tener un impacto real a largo plazo, pero ¿crees que hay voluntad política para implementarlas? Esa es la gran pregunta. Como decía antes, el artículo es bastante pesimista al respecto, ya que las élites suelen beneficiarse del statu quo. Pero creo que la presión ciudadana puede marcar la diferencia. Si la gente entiende los riesgos de la intervención y exige políticas más sensatas, los gobiernos tendrán que escuchar.
Entonces la clave está en la educación y la concienciación. Exactamente. Tenemos que difundir este tipo de ideas y generar un debate público informado. No podemos permitir que las crisis se gestionen siempre con las mismas recetas que, como hemos visto, pueden tener efectos secundarios muy perjudiciales. Hablando de recetas, el artículo menciona un ejemplo muy interesante, la comparación entre el acaparamiento de oro durante la Gran Depresión y la situación actual con Bitcoin. ¿Podrías explicarlo un poco más? Claro, durante la Gran Depresión la gente perdió la confianza en los bancos y la moneda fiduciaria, por lo que recurrieron al oro como reserva de valor. El artículo sugiere que podríamos estar viendo un fenómeno similar hoy en día con Bitcoin a medida que la gente busca alternativas a las monedas fiduciarias y las políticas monetarias inflacionarias. Es una idea fascinante. ¿Crees que Bitcoin podría convertirse en una especie de oro digital en el futuro? Es difícil de predecir con certeza. Bitcoin tiene características que lo hacen atractivo, como reserva de valor su escasez, su resistencia a la censura. Pero también es muy volátil y todavía no está ampliamente adoptado como medio de pago. Entonces, ¿es demasiado pronto para decir si Bitcoin puede desafiar al sistema financiero tradicional? Yo diría que sí, pero sin duda es algo que vale la pena observar. El artículo plantea la posibilidad de que la creciente intervención del gobierno y las grandes transferencias fiscales directas se conviertan en la norma a medida que las autoridades eluden el mercado de préstamos. Si eso sucede, la demanda de activos alternativos como Bitcoin podría aumentar significativamente. Es un escenario que da que pensar. Y volviendo al tema de la intervención, el artículo argumenta que es poco probable que veamos un cambio real en la trayectoria de la política, ya que las élites están demasiado involucradas en el statu quo. ¿Te parece eso cínico o realista? Creo que hay algo de verdad en ambos puntos de vista. Por un lado, es cierto que las élites tienen un gran incentivo para mantener el sistema actual incluso si no funciona para todos. Por otro lado, la historia nos ha demostrado que el cambio es posible incluso cuando parece improbable. ¿Y qué nos da esperanza en ese sentido? Bueno, la creciente concienciación sobre los problemas de la intervención es un signo positivo. Cada vez más personas se dan cuenta de que las soluciones rápidas y los rescates no son la respuesta. Y a medida que más personas se eduquen sobre economía y finanzas, creo que veremos una mayor demanda de políticas que promuevan un crecimiento económico sólido y sostenible. Eso es alentador. ¿Y qué podemos hacer nosotros como individuos para contribuir a este cambio? Podemos empezar por informarnos, leer artículos como el que estamos analizando hoy, investigar, cuestionar las ideas preconcebidas. Es decir, no conformarnos con lo que nos dicen los medios de comunicación o los políticos. Exactamente. Tenemos que desarrollar nuestro propio criterio y ser capaces de discernir entre las buenas y las malas ideas. Y luego compartir ese conocimiento con los demás. Por supuesto. Cuanto más informada esté la sociedad, más difícil será que se repitan los errores del pasado. Es una tarea que requiere esfuerzo, pero creo que merece la pena. Sin duda, el futuro de nuestra economía y en última instancia nuestra sociedad depende de ello. Entonces, si tuviéramos que resumir los puntos clave de este artículo, ¿cuáles dirías que son los más importantes? Creo que el mensaje principal es que la intervención del gobierno, aunque a menudo bien intencionada, puede tener consecuencias negativas no deseadas y en última instancia hacer más daño que bien. El artículo nos anima a pensar críticamente sobre las intervenciones y a considerar los costes a largo plazo, así como los beneficios a corto plazo. Y también destaca la importancia de permitir que los mercados se ajusten y reasignar el capital a usos productivos, incluso si eso significa un dolor a corto plazo. Exactamente. El artículo argumenta que retrasar el ajuste solo prolonga el dolor y debilita la recuperación. Y finalmente nos desafía a considerar alternativas al statu quo y a buscar políticas que promuevan un crecimiento económico sólido y sostenible a largo plazo. Sí, creo que ese es un buen resumen. El artículo no proporciona todas las respuestas, pero sin duda nos da mucho en qué pensar. Absolutamente. Y creo que eso es lo que hace que esta inmersión profunda sea tan valiosa. Nos ha proporcionado una nueva perspectiva sobre un tema complejo y nos ha desafiado a cuestionar nuestras suposiciones. Al final, lo importante es no caer en la complacencia. Tenemos que seguir cuestionando las ideas preconcebidas y buscando soluciones que realmente funcionen. Es una tarea que nos corresponde a todos, no solo a los expertos o a los políticos. Exacto. Cada uno de nosotros puede contribuir a construir una economía más sana y resiliente, informándonos, debatiendo, exigiendo a nuestros representantes que tomen decisiones responsables. En definitiva, tomando conciencia de nuestro papel como ciudadanos y actuando en consecuencia. Así es, el futuro de nuestra economía está en nuestras manos. Y con esta reflexión creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión profunda. Gracias por acompañarnos en este viaje intelectual. Ha sido un placer compartir estas ideas contigo. Y a ti, querido oyente, te animamos a que sigas explorando estos temas por tu cuenta. Investiga, cuestiona, debate y no te conformes con las respuestas fáciles. Hasta la próxima.